En la primera era, los Aileids gobernaban la región de Cyrodiil. Bajo su dominio, los hombres Nedes vivían como esclavos, sometidos a trabajos forzados y sacrificios oscuros en templos dedicados a los Daedra. La opresión era brutal y constante, y los Nedes carecían de esperanza de liberación. Entre los esclavos surgió una joven llamada Alesia, quien nació en una tribu desconocida y creció en Sardabar-Leed, en Quirón, el corazón del imperio Aileid. Devota de los dioses, rezó a Katosh y a los Aedra para liberarse de los ejércitos Daedra de los Aileid. Alesia recibió visiones de Akatosh y los divinos, quienes le prometieron apoyo si lideraba a su pueblo hacia la libertad. Su fe y carisma la convirtieron en símbolo de resistencia, y pronto fue reconocida como la líder espiritual y política de la rebelión. Alesia no estuvo sola. Su amante Moriaus, el toro alado, hijo de Kine, descendió para ayudarla. Con su fuerza divina, lideró batallas contra los Aileids, derribando murallas y abriendo paso a los ejércitos de los Nedes. Moriaus se convirtió en el brazo militar de la rebelión, mientras Alesia inspiraba a su pueblo con su fe y su visión de un nuevo orden. Antes de que Alesia iniciara su rebelión en el año 242 de la Primera Era, Pelinal ya había comenzado a luchar contra los ejércitos Aileid en Cyrodiil. Al enterarse de su desafío a los elfos, acudió a ella en un campamento rebelde empuñando su masa y su espada, ambas incrustadas con intestinos élficos destrozados, así como los símbolos sagrados Aileid de plumas y perlas, y se unió a su causa por la libertad. Era un guerrero enviado por los divinos. Pelinal era un hombre de poder descomunal, pero también de furia incontrolable. En las batallas contra los Aileids, arrasaba con ejércitos enteros, pero su violencia era tan grande que incluso sus aliados temían su locura. Pelinal se convirtió en el campeón de Alesia. En medio de la expansión, Alesia envió mensajeros a los nórdicos de Esquirim, pidiendo su ayuda. Cuando los nórdicos vieron al cruzado de pie en el puente de Eldon, después de que su cabello blanco se hubiera teñido tanto de sangre que se volvió marrón, lo alabaron y dijeron que su dios patrón Shor había regresado. A Pelinal no le gustó eso y escupió a sus pies por profanar ese nombre. No obstante, Pelinal los condujo al oeste para expulsar a los Aileid hacia el interior de Cyrodiil. No participaba mucho en la guerra tradicional, sino que atacaba a los miembros de mayor rango de la cultura Aileid, retándolos a duelos preestablecidos para honrar su orgullo. Llegó un momento crucial en que, Juna, un Oplicane de quien Pelinal había entrenado personalmente y por quien sentía un profundo cariño, trágicamente terminó asesinado por los Aileids, provocando así una gran locura en Pelinal. Perdió el control, mató sin propósito y trajo la destrucción desde las ciudades de Narlemae hasta Seledil, destrozando esas tierras en un ataque de furia, matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Alesia tuvo que rezar a los dioses pidiendo ayuda, y estos descendieron a la tierra y calmaron a Pelinal hasta que detuvo su furia sin sentido y recuperó la compostura. Hacia el final de la guerra, las fuerzas rebeldes marcharon de regreso al sur y al este. Al acercarse a la Torre Blanca y Dorada, los ejércitos alesianos y todos los nórdicos se llenaron de ansiedad y temor ante la perspectiva de asaltar la Torre Blanca y Dorada y enfrentarse a Umaril y sus soldados. Debido a sus dudas, la propia Alesia aconsejó demorar el ataque. Su vacilación enfureció a Pelinal y denunció a sus propios aliados, llamándolos cobardes. En su ira, procedió a insultar a Umaril. Indignado, y guiado por su instinto más que por su pensamiento, se dirigió solo a enfrentarse a Umaril, solo después de que Wittestrake quedara debilitado y gravemente herido después de las batallas contra los sirvientes de Umaril, este último descendió para luchar contra él. Ambos luchadores estaban en igualdad de condiciones y se hirieron gravemente el uno al otro. Finalmente, Pelinal le arrancó las alas al rey elfo, matándolo y poniendo fin a la esclavitud Aileid de los humanos, aunque sí, debilitado, los reyes hechiceros volvieron, después de la provocación que hizo Pelinal, al burlarse de la ascendencia de los elfos, estos regresaron y abrumaron al debilitado cruzado y despedazándolo en 8 partes por los reyes Aileid. Moriaus encontró la cabeza de Pelinal, que los reyes habían dejado para demostrar que habían deshecho una de las piedras angulares de la rebelión humana. Curiosamente, la cabeza de Pelinal seguía viva y saludó a Moriaus al verlo, para gran sorpresa del hombre toro. Los dos amigos hablaron mucho, supuestamente sobre arrepentimiento y cosas de las que ni siquiera la propia Alesia escucharía la verdad. Pelinal informó a Moriaus que Umaril, con su astucia, se había unido al reino de su amante Meridia y que, gracias a su naturaleza daédrica, había logrado burlar a la muerte.
Pelinal advirtió que ya no podría proteger a los hombres de la ira de Umaril, pero Moriaus confiaba en que, llegado el momento oportuno, él regresaría. La rebelión culminó con la caída de la ciudad imperial Aileid y la derrota de sus reyes. Los templos daédricos fueron destruidos, y en su lugar se erigieron altares a los divinos. La victoria marcó el fin del dominio élfico en Cyrodiil. Tras la victoria, Alesia fundó el Imperio Alesiano en el año 243 de la Primera Era, el primer imperio humano en Tamriel. Se convirtió en la primera emperatriz y estableció la línea de los reyes de Cyrodiil. Alesia recibió el amuleto de los reyes de Akatosh, símbolo de la alianza entre los hombres y los divinos, que aseguraba la protección contra los Daedra. Su gobierno marcó el inicio de una nueva era, donde los hombres dejaron de ser esclavos y comenzaron a forjar su propio destino. En el año 266 de la Primera Era, en el lecho de muerte de la emperatriz Alesia, Pelinal estuvo presente de alguna manera, diciéndole esto: y te dejé para que recobraras fuerzas con mi otra mitad, quien iluminará esa idea mortal que trae a los dioses la gran alegría, que es la libertad, que ni siquiera los cielos conocen realmente, por lo que nuestro Padre, el texto perdido, en aquellos primeros días espíritus arremolinos antes de la convención, aquello que resonamos en nuestra locura terrenal. Permítenos ahora llevarte arriba. Mostraremos nuestros verdaderos rostros que se devoran unos a otros en la amnesia de cada era. Alesia murió como santa, se decía que fue enterrada en las catacumbas bajo Sancretor. Esto posteriormente se convirtió en una tradición para los remanos Cyrodiil y la dinastía remana, quienes también fueron enterrados bajo la ciudad. Su espíritu fue venerado por generaciones. El imperio alesiano se expandió, llevando consigo la fe en los divinos y la tradición de libertad. Moriaus fue recordado como héroe divino, y Pelinal como mártir sangriento, cuya furia abrió el camino a la victoria. La rebelión de los Nedes contra los Aileids no solo liberó a un pueblo, sino que sentó las bases del imperio que dominaría Tamriel por eras enteras.